Ecuador no para. Como siempre, amigos de Ecuador no para y Agencia Andes, bienvenidos una vez más a este espacio. Vamos a analizar la coyuntura política que está viviendo el país a propósito ya de la proclamación del CNE, una vez conocidos los resultados oficiales irreversibles. Como lo ha dicho el presidente del Consejo Nacional Electoral, Lenín Moreno es el presidente electo del Ecuador y tendrá que asumir la presidencia el próximo 24 de mayo. Sin embargo, el movimiento Creo presentará varias apelaciones y demandas o denuncias al mismo Consejo Nacional Electoral en las próximas horas. Es importante, por tanto, conocer el punto de vista del movimiento Alianza País y de su directora, que es la doctora Doris Solís. Como siempre, bienvenida a nuestro espacio. Primero, ¿cuál es su sensación de esta victoria que ha logrado nuevamente el movimiento Alianza País con Lenín Moreno y Jorge Glass, después de una campaña bastante compleja, bastante dura y muy difícil además? Bueno, muchas gracias por este espacio y en primer lugar decir y expresar nuestra profunda gratitud al pueblo ecuatoriano. Creo que ha sido una victoria muy importante luego de 2 campañas, una segunda victoria, porque hay que destacar que Lenín Moreno y Jorge Glass con Alianza País ya ganamos en la primera vuelta con más de 1 millón de votos. Sin embargo, faltaron unas décimas precisamente que nos condujeron a tener una segunda vuelta. En esta segunda vuelta, tal como lo ha proclamado el Consejo Nacional Electoral, con prácticamente el 100% de actas escrutadas, ya se cuenta con un resultado irreversible que es el triunfo con más de 230,000 votos, más de 2.30 de superioridad, lo cual ratifica que el pueblo ecuatoriano, primero, no quiere volver al pasado, se decidió a defender lo logrado. Segundo, claramente no ha aprobado mayoritariamente el programa privatizador neoliberal del señor Lasso, que es un programa que no va en la dirección de beneficiar a todos los ecuatorianos. Si algo queremos los ecuatorianos y quiere el pueblo ecuatoriano es seguir construyendo con más cimientos, con más acciones, con más políticas públicas y obras, ese país de igualdad de oportunidades. Nadie quiere volver al caos de la educación pública, a tener una salud que se caía a pedazos, a perder la vialidad, el enfoque de desarrollo al servicio. Privada. Así es. Ya, ahora, en estas circunstancias, doctora, es importante determinar que Ecuador ha sido un ejemplo de que otros países, de alguna manera, en el tema político y de ciclo de países progresistas, ha puesto un freno, porque ya se venía la ola conservadora o la ola neoliberal que lo venían proclamando diferentes sectores, sobre todo de oposición. Así es, me gustó mucho un titular de uno de los periódicos extranjeros que decía: la derecha no pasó en el Ecuador. Yo creo que efectivamente la derecha ecuatoriana jugó un programa radical, neoliberal y privatizador, que luego al final de la campaña, ya en el afán de ganar votos como sea, empezaron a negarlo, pero que lo que está escrito, ese programa de la letra pequeña, que lo he dicho yo, el que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, planteaba claramente privatización de la salud, de la educación pública, de la seguridad social, de la seguridad ciudadana e incluso del manejo de los parques nacionales, para favorecer los negocios de carácter privado en áreas que corresponden claramente, según nuestra propia Constitución, atenderlos al Estado. Entonces, creo que esta contienda también ratifique ese liderazgo del Ecuador en tesis progresistas, en tesis que hagan de América Latina un continente menos inequitativo y que sigan construyendo justicia social y equidad, que dentro de los logros de esta década presidida por el compañero Rafael Correa han dado tantos logros al Ecuador. Logros muy reconocidos en el espacio internacional y que Lenín Moreno, con su propio estilo, con sus propias propuestas que ya han sido socializadas dentro de la campaña, las prioridades del Plan Toda una Vida, la vivienda para todos, el programa Las Manuelas, la minga rural para poner el acelerador en los temas de atención al agro, van precisamente a continuar, a consolidar con su propia impronta, con sus propias prioridades, precisamente esa visión de justicia social en esta patria para todos, que es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Vamos a revisar algunos puntos que son importantes para entender lo que ha sucedido en el país, sobre todo el día domingo, cuando se llevó a cabo un día
y una elección sin mayor problema, sin violencia, sin mayores dificultades. Sin embargo, a las 5 de la tarde, los medios privados dieron a conocer un exit poll de una empresa Cedatos, en donde le daba la victoria con más de 6 o 7 puntos de diferencia a Lenín Moreno. En el medio público, Perfiles de Opinión le daba la victoria a Lenín Moreno. ¿Cómo mira usted la situación? ¿Cómo analiza el comportamiento de Cedatos, que ya tuvo algunas dificultades semanas anteriores en esta misma campaña electoral? Es muy importante lo que usted señala. Yo creo que habrá que, haciendo la pausa, analizar y sacar las conclusiones y lecciones de estos dos procesos electorales, porque hay inclusive muchas contradicciones. En la primera vuelta se exigía que esa misma noche se proclamen resultados, cuando en realidad eran 5 papeletas las que se escrutaban, y tomó su tiempo, un tiempo históricamente mucho menor a lo que han durado los escrutinios de procesos anteriores. Sin embargo, ahí la tesis de la oposición era que se proclamen inmediatamente los resultados, pese a que se trataba de consulta popular que se ganó ampliamente en relación a que los políticos ecuatorianos no tengan sus recursos en paraísos fiscales. En segundo lugar, asambleístas nacionales y provinciales, parlamentarios andinos, la consulta y el binomio. 5 papeletas que no podían darse en esa misma noche. Ahora se ha tenido la segunda vuelta y en todo proceso electoral existen las encuestas, el exit poll, que es una encuesta más a boca de urna, que en este caso, de lo que entiendo, cubrió 2.000 de las 41.000 juntas electorales, 2.000 de 41.000. Por lo tanto, es una muestra que lo que puede mostrarnos es ciertas tendencias, pero que tiene un margen de error. Y luego el conteo rápido, que lo procesan entidades especializadas, en este caso Participación Ciudadana y la ESPOL, que claramente le dieron las dos la ganancia a Lenín Moreno. Pero esa muestra que usted menciona de Cedatos fue suficiente para que los medios privados proclamen a Guillermo Lasso como presidente electo, y además él ya dé a conocer sus puntos de vista, su discurso como presidente electo. Voy a redondear el análisis. Hubieron dos tipos, digamos, de conteos. La encuesta del exit poll, que lo hicieron 2 firmas, Cedatos y Perfiles de Opinión. Perfiles de Opinión da claramente 4 puntos arriba a Lenín Moreno, y Cedatos increíblemente da 6.6. Luego, en los conteos, los 2 conteos le dan la ganancia, los conteos rápidos que se hacen en base a las actas. Y la Escuela Politécnica. Sí, Participación Ciudadana no quiso anunciar los datos, tendrá que explicar por qué. Sin embargo, le dio 1.6, no 0.6, como en ese momento señaló su directora Rudy Hidalgo. 1.6, lo que está precisamente en el documento escrito que lo entregaron en sobre cerrado al Consejo Electoral. Y la ESPOL, que da 2.3, que es lo que realmente se acerca a lo que resultó en la realidad. Pero ahí viene lo de Ripley, viene el fraude moral de Cedatos, y por ello Alianza País está pidiendo una auditoría completa al Consejo Nacional Electoral, porque no puede la democracia ecuatoriana estar sometida a un manejo tan irresponsable por parte de ciertas encuestadoras, como en este caso Cedatos, donde primero, para todo el proceso, porque creemos que tiene que sacarse lecciones, no se puede con exit poll y con encuestas pretender caotizar, en este caso con una clara alianza con medios privados que han estado al servicio de la candidatura de oposición, Ecuavisa y Teleamazonas, que prácticamente proclaman a un supuesto presidente de la República. Usted verá incluso en redes sociales, por un pueblo cada vez más crítico, cómo esto fue objeto de todo tipo de burla. Pues lo proclaman, lo entrevistan ya como presidente, cuando en realidad se estaban terminando de procesar los datos reales. Y ya lo de Ripley que le señalaba el señor Polibio Córdoba, adicionalmente, reniega de los ecuatorianos y demás, porque los datos reales no se ajustan a su exit poll. Es decir, esto es una verdadera vergüenza en términos de las encuestadoras y de los canales privados, que perdieron absolutamente toda imparcialidad. Estos 2 canales privados, no lo generalizo, que perdieron la imparcialidad y jugaron un guión político y no un guión de imparcialidad comunicacional que les corresponde, igual que esta encuestadora que ha faltado a la fe pública
y yo creo que es un delito difundir datos que precisamente el Consejo Nacional Electoral tiene que auditarlos a ver cómo se los hizo. Hay mucha información que circula en las redes de que inclusive pues siguieron siendo financiados, como ya se lo había hecho en los anteriores meses, por parte del señor Guillermo Lasso. Pero, digamos, sobre todo preocupa su falta de responsabilidad al proclamar un exit poll fraudulento y falso. Ahora, los resultados los proclama un solo ente en este país que tiene un Estado de Derecho y que precisamente es el Consejo Nacional Electoral. Aquí en el país hay una ley electoral que se llama Código de la Democracia y que regula todo el desarrollo de los procesos electorales. Yo ahí quiero informar a la ciudadanía que tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta acreditamos nuestros delegados para control electoral. Es más, en el caso de Creo, para la segunda vuelta, exhibió con mucha pompa el señor Monge un centro de cómputo muy grande, donde además anunciaba pues que con mucha sofisticación iban a tener el control informático. Pero eso no es solo derecho de Creo, eso es derecho de todas las organizaciones lo pueden políticas. Hacer, no está prohibido por ley. No solo no está prohibido, es un derecho Ajá. de las organizaciones poder tener la veeduría y la participación con el Consejo Nacional Electoral en el sistema de registro de datos. Tanto así que también Creo y Alianza País tuvimos un código fuente para acceder durante todo el tiempo al ingreso de datos. Es importante esta parte porque el movimiento Creo Guillermo Lasso menciona que, bueno, hubo muchas irregularidades, entre ellas un apagón informático que tiene que ver con que la página web se fue del aire unos minutos porque hubo exceso de demanda de parte de los usuarios, el ancho de banda se cayó, colapsó, pero luego se volvió. Entonces, quisiera que sea importante su análisis en el sentido de lo que significa la página web, lo que significa el control y la información en línea que tienen ustedes de los resultados con el código fuente que tanto Alianza País como el movimiento Creo tuvieron acceso. Es importante que la ciudadanía conozca que tanto Creo como Alianza País registramos nuestros delegados para el control electoral. 41,000 delegados para todas las juntas electorales, para cada mesa. Vuelvo a reiterar, Creo se ufanaba de que cubriría el 90% de mesas. De lo que conozco, cubrieron el 94%, Alianza País cubrió el 97% de mesas con un delegado desde las 6:45, desde que se instala la urna, la organización política puede observar todo el proceso para, digamos, asegurarse de que no se comete ninguna irregularidad, menos un fraude. Entonces, estuvimos presentes en la instalación de las juntas, luego en mirar las papeletas que no estén marcadas, que estén impecables, y en el desempeño de los 5 vocales de la junta, porque también hay que destacar que aquí existieron 200,000 ecuatorianos y ecuatorianas que llevaron adelante el trabajo de receptar la votación y luego del procesamiento de las actas. A las 5 de la tarde, estos 41,000 delegados de Creo y 41,000 delegados de Alianza País observamos todo el desarrollo del conteo. Y ahí viene el primer papel del control electoral. Ahí, si veíamos alguna irregularidad, nosotros hacíamos corregir y cuidábamos los votos de los ecuatorianos. Luego vinieron, a partir de las 9 de la noche, el trabajo con las juntas provinciales, donde las organizaciones políticas teníamos que presentar nuestras observaciones y pedir que se resuelvan y se arreglen. Ese es el proceso que Creo no cumple. Es ahí donde debíamos reclamar las actas inconsistentes, la gente comete errores, a veces se cambian los datos, etcétera. Ellos no presentaron sus reclamaciones. Nosotros hemos presentado cientos de reclamaciones de actas que tienen inconsistencias, pero que no son relevantes en el conjunto del resultado porque se trata de 41,000 actas. Pero tenemos la obligación como organización política de cuidar cada voto de los ciudadanos. Por lo tanto, había que hacer el reclamo en las juntas provinciales. Se cerraron el día de ayer el 100% de provincias con nuestros reclamos. Nosotros sí lo hicimos y cuidamos cada voto de Lenín Moreno.
Creo no lo hizo y ahora presenta una impugnación que tendrá que probarla. Dicen que tienen más de 600.000 votos en estas 1170 impugnaciones, actas pero aproximadamente. tienen que probar, tienen que mostrar esas actas. Tanto nosotros como ellos hemos podido revisar las actas y eso era lo primero que había que hacer, no ir a calentar las calles, no ir a escandalizar el país con un fraude que no lo pueden probar, que ha sido repudiado no solo por nosotros, por actores políticos de oposición, pero que se mueven, digamos, dentro de un marco de respeto a la institucionalidad y seriedad, como el alcalde Nebot, que les dijo claramente, prueben primero antes de estar incendiando las calles. Y entre paréntesis, Marco Antonio, lo que se ha hecho es muy grave. Se ha botado basura, se ha incendiado las calles, Ante se ha vista puesto... paciencia incluso de la autoridad local, el alcalde Rodas. Bueno, lamentablemente el alcalde Rodas una vez más ausente de estas problemáticas que dañan a la ciudad de Quito y que indignan a la población que quiere paz, que quiere tranquilidad y que quiere cualquier reclamo, porque el reclamo es legítimo, pero tiene que hacérselo por parte de cualquier organización política dentro de los canales institucionales. Sobre el apagón informático, ¿qué me puede decir? Porque eso es lo que está demandando en este momento Guillermo Lasso. Esto es un absurdo, lo puedo decir porque nosotros estuvimos igualmente conectados. Hay dos sistemas. Uno es el sistema de la página web que se colapsa cuando todo el país está ingresando y a mirar los datos. Excede el ancho de banda que sostiene una página. Así es, que puede caerse, digamos, por la cantidad de visitas a la página web, pero no tiene que ver con el programa de registro de datos. Esto lo ha explicado claramente el CNE y lo sabemos las organizaciones políticas. Lo sabe Creo, porque Creo tiene el código fuente con el cual pudo ver que continuaba el ingreso de los datos. El ingreso de los datos nunca se cayó, pero además el ingreso de los datos está respaldado en las 41.000 actas que las tiene Alianza País, una copia, y que las tiene legalmente una copia, Creo. De modo que lo que hoy han presentado deberá ser evaluado por el Consejo Nacional Electoral, pero puedo anticiparle porque nosotros sí hemos hecho una revisión responsable de las actas, no tiene ningún asidero de que ellos tendrían 600.000 votos a su favor, como la otra falsa denuncia de que al caerse la página web se cayó también el ingreso de los datos y hubo una trampa a favor de Lenín Moreno. Incluso el 90-95% a favor en cuanto a las actas a nivel nacional. Otro absurdo y que permítame aclararlo, en Manabí nosotros sacamos el 70% de votación a favor. No puede jamás ser realidad. Hay provincias, todas las provincias de la costa donde la ganancia de Alianza País es una ganancia abrumadora. En mi provincia ganamos con más del 8%. Jamás puede haber una cifra como que el 95% de actas favorecían a Guillermo Lasso. Estos señores le están mintiendo al país. Creen que el Ecuador no es un país informado, un país de ciudadanos críticos que conocen de tecnología, conocen de normas y que van a ver, quien pueda estudiar a profundidad el proceso, van a ver que cae por su propio peso. De todas maneras, los observadores internacionales de la talla de Leonel Fernández al frente de la OEA, Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay en UNASUR, y de los más importantes representantes de Uniore, AWEB, que han tenido casi 50, 80, 90 procesos de seguimiento a nivel mundial. Nos decía uno de ellos, de Uniore, por ejemplo, ha seguido 90 procesos en toda su historia, desde Sarajevo hasta Guatemala, entre otros. Entonces, la posición de los observadores internacionales, ¿en qué medida confirma que el proceso no tuvo mayor alteración en el Ecuador? Este es otro elemento muy importante que se ha querido soslayar en ciertos medios de información. Tuvimos veedores internacionales de todos los organismos de observación electoral, la OEA con más de 70 delegados y delegadas, UNASUR, y cada uno de los países de América Latina, el presidente de Perú, el presidente de Colombia, de los países latinoamericanos, no reconocen el triunfo de Lenín Moreno porque sí, porque estén avalando un fraude. Se trata de mandatarios y mandatarias de las más diversas corrientes ideológicas. Lo hacen porque tuvieron observadores en el proceso que pudieron mirar la transparencia, los avances tecnológicos. Y además quiero señalar, Marco Antonio, que nosotros tenemos precisamente la observación
documentada porque suscribimos documentos formales ante el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, del conocimiento y auditoría del sistema informático, de la elaboración de las papeletas, del tema de las urnas, etcétera. Tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, los observadores internacionales han podido interlocutar con nuestra autoridad electoral y hacerle conocer sugerencias que han sido además acogidas para seguir perfeccionando un sistema que tiene que garantizar la voluntad popular. Hoy Lenín Moreno, presidente electo del Ecuador, tiene el respaldo de los observadores que suscriben y demuestran que es un proceso transparente, pero por otro lado, por todos los países de América Latina y del mundo que han reconocido su claro triunfo. Eso decía que ya tiene el respaldo de todos los países de América del Sur, de América Latina. De España y de otras sí, latitudes. Algunas latitudes en Europa, etcétera. Esto significa ya que hay un aval importantísimo para arrancar su gobernabilidad. Sí, creo que es el momento de que el Ecuador vea hacia el futuro. Hoy empezamos el trabajo de transición. Ya Lenín Moreno con su equipo de trabajo está en contacto con el equipo de nuestro presidente saliente, Rafael Correa, que como lo ha dicho, deja un país en marcha, un país y un Estado absolutamente organizado, con una planificación que nos hace sentir orgullosos, donde Lenín y su equipo van a poder precisamente recibir en cada área las metas pendientes, las que están en marcha, los resultados alcanzados, una información que ya el Ejecutivo lo ha trabajado con mucho orden y con mucho orgullo también, porque es muy grato poder informar lo que se ha avanzado en políticas sociales, políticas económicas, de empleo, de obras públicas, de proyectos estratégicos. Obviamente participa nuestro vicepresidente Jorge Glass, reelecto, que ha estado pues a cargo de áreas muy importantes y que continuará en otras áreas, como ya lo ha anunciado. Va a tener otro rol, según lo anunció Lenín Moreno. Así electo. es, la Constitución señala que el presidente debe darle su rol y sus áreas de trabajo al vicepresidente, y es lo que Lenín lo ha hecho. Pero adicionalmente, en este proceso de transición, Lenín ha tendido su mano generosa y madura de líder político al señalar que convoca a todos. Y yo creo que precisamente el Ecuador en esta etapa hacia el futuro, en esta nueva etapa que se abre, tiene que lograr ponerse de acuerdo en grandes objetivos nacionales que Lenín lo ha planteado. El tema de superar definitivamente la pobreza extrema. ¿Quién puede no estar de acuerdo en que eso hay que hacerlo realidad con el concurso de todos? Con el concurso de los ciudadanos, del sector privado, del sector público, erradicar la mortalidad infantil, la mortalidad materna, crear una salud pública y una educación pública cada vez más amplias, más acceso a educación de los jóvenes, es decir, empleo digno, en el tema social. Grandes trazos Ahora, que van no solo en el tema social, en el tema económico, en el tema político, con los cuales Lenín hasta el 24 de mayo además ya lo ha anunciado, va a dialogar con todos los sectores del tema de los impuestos, con su Consejo Consultivo Tributario, etcétera. Y también en esta etapa prepararemos ya la actuación de nuestro bloque en la Asamblea, que será un soporte también fundamental a la gobernabilidad y a la buena gestión de Lenín Moreno, que es una buena gestión que el país entero debe esperarla porque nos favorece a todos. Un asunto que también es importante, ¿cómo leen ustedes los votos que sacó Guillermo Lasso? Porque si bien en la primera vuelta tuvo 28% aproximadamente, en esta segunda vuelta incrementó 20 puntos. No necesariamente corresponden a una adhesión directa a él, sino muchos de ellos cansados también de lo que han vivido en este tiempo, de, no sé, del desgaste del gobierno, entre otros asuntos que se vieron claramente expresados en esa votación. Pero ¿cómo leen ustedes un 48% que fue al candidato de la oposición? Bueno, yo creo efectivamente que no necesariamente son votos de una derecha ideológica, son votos de inconformidad, son probablemente votos que conectaron con algunos de sus planteamientos bastante demagógicos porque no estuvieron expresados en el cómo se va a hacer, pero mucha gente votó con la ilusión del 1.000.000 de empleos, por ejemplo. Incluso la extrema izquierda, la extrema izquierda. Así es, así es. Creo que es una extrema izquierda que representa muy poco en el país por su incongruencia, por su inconsecuencia, pero creo que ese gran conglomerado de ciudadanos que se entusiasmó con la tesis del 1.000.000 de empleos, con una serie de planteamientos que la sociedad ecuatoriana probablemente lo requiere,
pero que Lasso nunca dijo el cómo lo iba a hacer, precisamente hay que recogerlo con un sentido de unidad, con un sentido de el mayor compromiso con el pueblo ecuatoriano, y eso yo lo ha expresado Lenín Moreno. Vamos a conectar con todos ellos, vamos a dialogar con todos sus representantes y vamos a situar muy claramente estos grandes objetivos nacionales que nos convoque a todos y que permita que la Revolución Ciudadana conecte también con estos ciudadanos y ciudadanas que no votaron por nosotros, pero que tienen que saber que vamos a conducir en esta etapa al país por la senda correcta. Usted se va a estrenar como asambleísta también a partir del 24 de mayo, o de pronto formar parte en el gabinete de Lenín Moreno. No, yo he optado por una curul en mi provincia que la gané con el apoyo del pueblo azuayo, un pueblo muy grato y un pueblo progresista que también le ha dado a Lenín una ganancia muy importante de más de 8 puntos y por supuesto muy entusiasta de servir a mi provincia desde nuestra curul en la Asamblea Nacional. A propósito de la SUAY, se habló mucho de que ya perdió el bastión allá Alianza País, pero este resultado me parece que demuestra lo contrario. No, yo creo que Alianza País efectivamente no ganó los gobiernos locales, tanto la alcaldía como la prefectura, que los habíamos tenido, y quizá eso mermó ese carácter de bastión de la Revolución Ciudadana, pero el Azuay es primero una provincia muy atendida por la Revolución Ciudadana, con la cual el presidente Correa, y hay que reconocerlo y agradecerlo, ha tenido muchísimo compromiso con grandes obras y es lo que los azuayos hoy lo reconocen. Ni se diga pudiendo comparar, lo tengo que decir muy claramente porque es el sentir de la mayoría de los azuayos, una pésima gestión de un prefecto que se pasa haciendo politiquería antes a nombre de la izquierda, ahora a nombre de la extrema derecha, pero que no gobierna la provincia. En la rueda de prensa de Guillermo Lasso. Así es, bueno, un hombre, digamos, que da declaraciones tan aventuradas como las dijo a las 5 de la tarde del día domingo, y sí quiero comentarlo, de que él iba a renunciar si ganaba Lenín Moreno, cuando daba por sentado la ganancia del exit poll. ¿Y ya presentó la renuncia o no? Bueno, los azuayos somos gente de palabras y que estamos esperando que cumpla su palabra. Y luego, como le decía, Azuay yo creo que ha podido contrastar un compromiso profundo y de muy buena gestión de las autoridades de la Revolución Ciudadana versus el poco compromiso y pocos resultados de sus autoridades locales. Por ello, la Azuay reconectado plenamente con la Revolución Ciudadana. Finalmente, ¿cómo marchará el movimiento Alianza País, que ha sido muy importante en estas dos campañas, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral, que ha tenido una representatividad importante en la Asamblea con una mayoría de asambleístas y que ha sido fundamental incluso para el triunfo de parlamentarios andinos y también de la consulta popular? La organización política es un factor fundamental para acompañar a sus dignatarios, a sus líderes en toda su gestión. Y ni se diga la importancia de una organización política como fuente de desarrollo de cuadros, de propuestas de pensamiento político, de innovación programática, de desarrollo organizativo y político en todo proceso de cambio, de modo que nos sentimos satisfechos de haber puesto también nuestro aporte para este franco proceso de consolidación de Alianza País. Vea usted que las investigaciones muestran que aunque en nuestro país la confianza en los partidos políticos de los ecuatorianos siempre ha sido muy poca, hoy un 35% de ecuatorianos confía en el movimiento Alianza País, una recuperación de un valor democrático que es el poder tener confianza en partidos legítimos, al igual que lo es la amplia participación, por ejemplo, en una democracia electoral y en una democracia participativa, de modo que también ha cambiado la cultura política y Alianza País como movimiento nacional es parte de ese cambio. Quiero destacar también que Alianza País es el único movimiento de carácter nacional. Nosotros obtenemos triunfos desde luego en la costa, en todas las provincias y abrumadora, pero también en provincias de la sierra y también en provincias amazónicas como Sucumbíos, teniendo una representación de carácter nacional. No somos lo que ha ocurrido históricamente también en el campo político, un partido de corte regional. Son cambios muy significativos que también la dirigencia de Alianza País, nuestras bases, nuestro 1,5 millones de afiliados con los que hemos llegado hasta el momento, tienen que seguir fortaleciendo y acompañando la gestión
de nuestros nuevos dignatarios, pues de Lenín y de Jorge, y de la Asamblea, de los gobiernos locales, y aportando a la democracia, a esta democracia vibrante que vive el Ecuador. Muy gentil por acompañarnos, doctora. Muchas gracias. Hemos conversado con la doctora Doris Solís, la directora del Movimiento Alianza País, asambleísta electa para la próxima legislatura que tendrá que comenzar su trabajo el próximo mes de mayo. Obviamente hemos analizado la coyuntura política que vive el Ecuador a raíz de la proclamación de los resultados oficiales por parte del organismo electoral. Enseguida regresamos con más información con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos con este análisis electoral, análisis post-electoral ya después de las elecciones que los ecuatorianos acudimos el anterior domingo. El Consejo Nacional Electoral proclamó ya los resultados irreversibles que lo colocan a Lenín Moreno como presidente electo y a Jorge Glass vicepresidente electo. Es importante hablar del proceso, de lo que ha significado toda esta situación política que ha vivido el país, y para ello hemos invitado en esta oportunidad a Rosana Alvarado. Ella es vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Su primer punto de vista, Rosana, de lo que vivió el pueblo ecuatoriano el domingo anterior y el resultado irreversible ya con Lenín Moreno, presidente electo. Gracias, Marco Antonio. Saludos amigos y amigas que pueden escuchar esta entrevista. Bueno, primero el mensaje de agradecimiento por una jornada electoral en calma, una jornada electoral que no tuvo ningún incidente, que no registró ningún tipo de altercado. Eso era importante, no porque el pueblo ecuatoriano no sea pacífico, sino porque enfrentábamos a un binomio muy violento, ¿sí? Más allá de Guillermo Lasso, me parece que la figura de Andrés Páez está relacionada siempre con la agresión, con la violencia, con lo iracundo y rabioso de su accionar. Aún así, la jornada del domingo fue pacífica, en verdad tranquila, y le dio a la Revolución Ciudadana una victoria. Cierto es que apretada, y hay sobre eso pues que reflexionar, pero una victoria después de 10 años de gobierno, estar siempre frente al escrutinio público, con el desgaste propio, con la erosión de una década de avances, de desafíos, pero al mismo tiempo, luego de una década, pues hay siempre un descontento, hay siempre una disminución del apoyo, pero en medio de esas condiciones, nuevamente la Revolución Ciudadana gana, triunfa, así que el primer mensaje es de muchísima gratitud. Como dice el presidente electo, no hay corazón más agradecido que el de él con todo el pueblo ecuatoriano. Porque precisamente habría que analizar la lectura que hace el movimiento Alianza País, sus asambleístas, del resultado que obtuvo la oposición. En una primera vuelta 28% y en una segunda vuelta 48%, es decir, incremento de 20 puntos que son muy importantes y no hay que
no tomarlos en cuenta. Así es, yo estoy de acuerdo, tenemos que profundizar una reflexión, hacer una revisión de lo que tengamos que corregir. Me parece que ahora se hace indispensable el retorno a todas aquellas organizaciones sociales, la cercanía con las organizaciones sociales que estuvieron entre las responsables de que hace 10 años la Revolución Ciudadana haya triunfado, haya ganado. Ahora ya no tenemos partidos políticos con los cuales podríamos entablar conversación o diálogo de cara al nuevo gobierno, así que eso nos obliga a mirar a las organizaciones sociales, probablemente algunas de ellas resentidas, alejadas, tal vez por falta nuestra, ¿no? Tal vez porque el diálogo pudo desarrollarse de otra manera. Entonces, ¿pero qué tipo de organizaciones sociales? ¿Con AIE, UNE? Yo creo que con todas las organizaciones sociales, no me quedo en la figura de unos dirigentes, sino en las organizaciones sociales, Marco Antonio, porque creo que el estigma que tal vez hemos creado o se ha amplificado en torno a una o a dos personas no puede anular el sentido o la representación de una organización social. Yo creo, por ejemplo, que hay que analizar qué es lo que sucedió en el centro del país, con una importante presencia indígena de pueblos ancestrales, votando por un banquero del Opus Dei. ¿Sí? Creo que hay que hacer una reflexión desde lo más profundo y muy sincera, muy franca de parte de nuestro movimiento. En esa línea, esa es la línea de Lenin también. El momento en que él toma la posta es en otro momento del país. Tienes un país planificado, tienes un país ordenado, tienes un país en donde el Estado recuperó su capacidad regulatoria. Eso es lo que le hace diferente del momento en el que Rafael Correa, tal vez más enérgico, tal vez más confrontador, pero porque se hacía indispensable hace 10 años. Ahora el momento es otro y el momento y el carácter del presidente electo son otros, así que hay que hacer pues todos los esfuerzos necesarios para recuperar a toda la gente que se pudo ir, que no votó por Lasso, sino que votó descontenta por algún error, descontenta porque algo no le fue satisfecho. Entonces, esa es la reflexión que tiene que dejarnos la jornada del 2 de abril. Porque claro, para cerrar este tema, el presidente Rafael Correa ha dicho que es impresentable reunirse con algunos dirigentes de CONAIE o de UNE, etcétera. Sin embargo, el presidente electo Lenín Moreno ha extendido la mano para conversar con todos. Hay algunas personas con las que sencillamente es imposible el diálogo, ¿sí? Es imposible el diálogo y además no solamente por el carácter de esa persona, sino por lo que representa, por lo que pide. Es decir, alguien que se opone, por ejemplo, a un régimen tributario en donde la justicia tributaria que manda la Constitución establece que priorizaremos el pago de los impuestos directos antes que de los indirectos, ¿verdad? Entonces, frente a eso, a gente que dice, no, hay que anular lo de los impuestos, que no te reconoce el avance que tenemos, no solamente en lo tributario, sino, por ejemplo, en educación superior, que no reconoce la obra pública que ha significado de lejos, pues, una de las posibilidades para emplear a los ecuatorianos y para construir el Estado más fuerte en el que estamos ahorita. Hay gente que desconoce, que niega, que tiene un síndrome de la negación por el gobierno. Entonces allí se hace muy difícil llegar a acuerdos. Pero más allá de esos que son dirigentes que ya, la verdad, no esperamos convencerles ni mucho menos, detrás de ellos hay unas organizaciones cuyas tesis, cuyas propuestas difieren de sus cúpulas, de sus representantes y tal vez lo que querían era otro camino para dialogar con el gobierno. A veces eso pudo no dar tanto resultado, pudo ser como disminuido de parte nuestra, pudimos en eso haber tenido incapacidad para concertar, pero era indiscutible que hay sectores, o sea, esto esto es política, ¿no? Y cuando te digo, me quedo en esto de que esto es política, es porque es indiscutible, es imposible llegar a ser monedita de oro para todo el mundo, ¿verdad? No es aquí un concurso de carisma, ni de simpatía, ni mucho menos. Esto es gobernar el país y el ejercicio real del gobierno es muchísimo más complejo de lo que cualquiera imagina. Vamos al tema de la campaña y el tema Sedato, sin duda hay que hacer un análisis a fondo. Usted, asambleísta, presentó una demanda a Sedatos justamente por algunas dificultades que tuvo la empresa al exponer sus datos. Ahora incurrió en otra situación bastante compleja que su Exipol, que no lo puede sostener de qué manera lo presentó, dio como ganador al candidato Guillermo Lasso. Los medios privados lo proclamaron presidente, hizo declaraciones como presidente electo y la realidad
ha sido otra. Incluso para la publicación del día lunes de Diario Expreso había ya un perfil, ¿no es cierto?, del nuevo presidente del Ecuador, reconociéndole al derrotado como presidente de la República. Ese es el guión, ese es el libreto en donde estaban comprometidos algunos medios de comunicación y también estaba una empresa mañosa, acostumbrada al fraude, acostumbrada a lo chueco, como es Sedatos. Para no quedarme solamente en esto de las palabras, presenté y me hago cargo de lo que yo he presentado en la Fiscalía, que es una denuncia en donde adjunto a documentación que estaba ya circulando, adjunto a esa documentación certificados y documentación que me da el Servicio de Rentas Internas, en donde se puede verificar el cometimiento de algunos delitos, el presunto cometimiento de algunos delitos. Uno de ellos contra la fe pública. ¿Qué es lo que estaba haciendo Sedatos? A Guillermo Lasso, que era el binomio, a Lasso y a Páez, que era el binomio que le tenía contratado, que le pagaba, porque de eso pues podemos certificar con los cheques girados, los cheques cobrados, inclusive las facturas presentadas al servicio de rentas. A Guillermo Lasso le decían la verdad, le decían pierdes, estás perdiendo, definitivamente el ganador va a ser Lenin, pero al que le engañaban era al pueblo ecuatoriano. ¿Sí? Sobre eso, detrás de eso, ¿qué es lo que se estaba dibujando? ¿Qué estrategia es la que se estaba planteando? Precisamente la que ahora tiene un poquito de eco, las mentiras tienen patitas cortas, ahora no terminan de sostener eso, precisamente porque hicimos con anticipación, a buena hora, una denuncia. El discurso del fraude estaba alimentado precisamente por una estrategia mañosa, que era la de Sedatos, que era traer a Lilian Tintori, que era traerle a una autoridad electoral destituida como Ana Mercedes Díaz, hacer esta convocatoria a que sean desde fuera, ¿no? desde fuera del país, algunos expresidentes los que desconozcan la victoria de Lenin Moreno y más bien estén del lado de que hubo fraude, de que si no es ganador Lasso es fraude. Ellos reconocen la democracia solamente si son los ganadores. Entonces, si es que ganan, allí definitivamente hay democracia. El proceso es transparente. El proceso es transparente, ellos lo saben. Les faltó 2 puntos, les faltó un poco más de 230,000 votos, aproximadamente esa es la cifra. Les faltó. Es una diferencia corta, ciertamente. Como cortas son las diferencias en las elecciones de todos los países en América Latina, si es que revisamos lo que ha sucedido no solo en Venezuela, lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en Brasil, hace poquito en Perú. Tenemos allí pues cómo las diferencias se han ido recortando, pero en el caso de Perú, por ejemplo, Keiko Fujimori fue la primera en reconocer el triunfo de Kuczynski, porque en verdad para anunciar la cantaleta del fraude sin llegar al ridículo de ser desmentidos, de no haber podido demostrar con alguna evidencia, para llegar a ese ridículo necesitas de alguna manera un acompañamiento para este tipo de alaridos que dan cuenta que son farsas, que son unos montajes, que estaban bien orquestados, que tenían su libreto, pero que son farsas. Pero el acompañamiento de alguna manera, algunos focos de violencia en Quito, en Guayaquil, en algunas ciudades. Les gusta eso. Yo creo que Andrés Páez tiene un conflicto con la sociedad. En verdad tiene un conflicto con la sociedad. El momento en que dice, y lo dice muy suelto de huesos, no siente ninguna vergüenza, ningún rubor, le dice a la gente cualquier mentira, suelta eso en las redes sociales, que además es un espacio contaminado, es un espacio de veneno, es un espacio de difamación, de calumnia, pero suelta eso porque sabe que lo que suelta no tiene la réplica suficiente cuando va a ser desmentido. Es lo que sucede en los medios de comunicación, se acostumbraron a la impunidad. Bueno, el espacio impune, libre de cualquier responsabilidad, es el de las redes sociales. Y allí manejadas por alguien como Andrés Páez se convierten en un peligro. Ayer dijo que el Consejo Electoral le había cerrado las puertas para presentar su documentación que probaba el fraude. Inmediatamente después hubo una réplica del Consejo Electoral que le decía: doctor Páez, le estamos esperando, por favor, preséntese en cualquiera de las 24 delegaciones, estamos esperando sus pruebas, le estamos esperando a usted, ¿sí? Pero de esa manera tan impune,
es con la que se dirige a la ciudadanía, con la que le miente a la gente, con la que le engaña, con la que además llama a un discurso violento, porque sin duda el discurso del fraude, el discurso de que nos engañaron, el discurso de que el banquero ganó, ese discurso torna agresiva a la ciudadanía. Entonces, es importante hacer un llamado a la calma, a que la gente se comunique a través de canales oficiales, de la autoridad electoral. Yo no digo vayan a la página web de Alianza País, no, a la de la autoridad electoral. Ellos saben, los representantes de Creo, al igual que los representantes de Alianza País, tuvieron durante toda la jornada del día domingo las claves para acceder al sistema. El sistema en ningún momento falló. Nadie puede decir que el sistema falló. Si la Porque página... habla Guillermo Lazo del apagón informático. Eso es mentira, esa es otra mentira, es que ya tanto se junta a Andrés Páez que ha aprendido a mentir también. Eso es mentira. El momento en que colapsa la página web es precisamente porque había por millones los ecuatorianos que procurábamos ingresar. Entonces, a mí también me sucedía que no todo el tiempo podíamos ingresar, pero es diferente, el sistema se mantenía intacto, el sistema de escrutinio, el sistema de lectura de las actas se mantenía intacto, no hay en eso ninguna falla. Y ellos lo saben, igual que saben que perdieron, igual que saben que les faltó 2 puntos, ellos lo saben, Pero Sedatos lo sabe también. Claro, ahora hablan de que hay más allá de 1.100 actas que tienen inconsistencias, que representan 600.000 votos y que ahí está el fraude. Esa también es otra mentira. Es cierto que pueden hacer las impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral, porque hablamos de una autoridad nacional, ¿verdad? Pero no presentaron lo correspondiente en cada una de las provincias, porque no tenían prueba de nada. Porque no tienen prueba de nada. En la primera vuelta, en las provincias, me parece que de Sucumbíos y de Santo Domingo, se volvió a revisar las actas precisamente porque se había denunciado algún tipo de inconsistencia. Los resultados no variaron, la denuncia no fue cierta, pero fue importante que se aclare, que sea transparente. Está bien, no hicieron esto esta vez. La vez pasada fue Alianza País la que presentó impugnaciones me parece que en Sucumbíos. En Santo Domingo no sé si fue Alianza País o si también lo hizo Creo. Pero esta vez Creo que dice tener tantos errores y tantas actas en donde se manifiestan los errores, no hace lo mismo en las delegaciones provinciales. Así que ahora está bien, si pueden hacerlo a nivel nacional porque es su derecho, está expedita esa vía, perfecto, pero ellos no van a poder probar porque saben que el fraude es de ellos. Es de decir, de repetir una y otra vez este discurso que no tiene fundamento para crear zozobra, para crear angustia, para tener oxígeno de mantenerse diciendo es que fue por fraude, fue por fraude. No es así. Ellos saben, están conscientes de que el ganador es Lenin. Eso lo recibieron de la propia información que ellos pagaban a través de Sedatos. Y es posible en estas circunstancias un nuevo conteo voto a voto, que se abran todas las urnas, porque Guillermo Lazo dice la única manera de reconocer el resultado es justamente eso, conteo voto a voto. Pero tienen que justificar ese pedido. O sea, tienen no que es por justificar, default, porque claro, no es. Él a veces confunde un poquito el Estado con el Banco de Guayaquil. Confunde un poquito, cree que es como un monarca. No es así. En una empresa privada será que se hace su voluntad, sus deseos se cumplen. Aquí lo que tiene es que respetar a la autoridad electoral que da cuenta de un proceso transparente, están las urnas, están los resultados. Tiene que aprender a respetarle por alguna vez. Aprenda a respetarle al pueblo ecuatoriano. Si es que tiene alguna denuncia, si es que tiene algo que pruebe esa denuncia, algo que sea consistente, está en todo su derecho. Nosotros no queremos un voto regalado, no queremos un solo voto regalado, no, pero tampoco vamos a regalar nuestros votos. Vamos a hacer respetar, es una distancia corta, pero ya sabíamos que sobre esto, sea la distancia que sea, ellos alimentaban el discurso del fraude como única estrategia. Y con esta cantaleta, escúchame Marco Antonio, vivirán los siguientes 4 años. Esperaban que Peña Nieto no reconozca, el presidente de México no reconozca a Lenin, que el presidente argentino Macri no reconozca a Lenin. Esperaban que la OEA les dé un espaldarazo. La OEA reconoció la transparencia de las elecciones, la claridad del proceso electoral, y no solamente la OEA, sino también el señor Almagro, ¿no? Que hubieran creído que estaba como más cercano a ellos. Allí están los resultados. En todo el mundo, en toda la región, se reconoce la victoria de Lenin y se reconoce la existencia de un proceso transparente, en donde el perdedor, generalmente eso ha sucedido, es el perdedor el que grita fraude.
Ahora usted en el tema de Sedatos agregará otros detalles porque, por ejemplo, en las últimas horas ya han comenzado a circular algunos elementos adicionales sobre el comportamiento el día de las elecciones. Es decir, ellos conocían la información Ellos internamente sabían, sí. que Lenín Moreno en el primer corte en la mañana ganaba a Guillermo Lasso. Es decir, todas su trabajo y Ellos todo sabían. lo hicieron con la victoria de Lenín Así Moreno, es. pero cambiaron a última hora el día domingo. Y eso es precisamente lo que fue denunciado luego del 20 de marzo. Eso es precisamente lo que yo denuncié. No estaba denunciando un error o una equivocación. El margen de error es frecuente en este tipo de herramientas, ¿verdad? A boca Pero de no es urna, eso, sí, exacto, claro. pero no es eso no es la equivocación, el error, sino es el montaje. Es la alteración de sus propios documentos. Esto que se llamaba Central 26, que fue pactado, pagado por Libercostas y el Banco de Guayaquil a Sedatos, esto tenía ya todo un guión perfectamente definido desde que se anunció, desde el día siguiente de la primera vuelta, ¿no? Desde el 20 de febrero esto estaba ya orquestado, cómo iba a funcionar. Tanto así que hay correos electrónicos en donde se verifica la información que da la gente de Sedatos, en donde se refieren a que por disposición del candidato Guillermo Lasso Mendoza, esa información no puede hacerse pública, porque perdía. Porque se decía que de acuerdo a los estudios de Sedatos no era el vencedor, él iba a perder. Entonces, a partir de eso se presenta esta denuncia porque de por medio estaría el cometimiento de un delito que atenta contra la fe pública. ¿Qué es lo que sucedía, Marco Antonio, si a Sedatos no le hacíamos la denuncia? Si no les desenmascarábamos, porque han estado acostumbrados a la mañosería, ¿sí? A ser chuecos con el pueblo ecuatoriano. Pero lo volvieron a hacer el Lo domingo. volvieron a hacer y sobre eso volverá a hacerse una investigación en la fiscalía. Ellos van a tener que decir por qué actuaron de esta manera, van a tener que decir si es que la información que otra vez es pública sigue circulando. Sobre eso la fiscalía tiene que continuar con su investigación, es a la fiscalía a la que le corresponde. Pero ¿qué sucedía si no les desenmascarábamos? Si Lasso se proclamaba el ganador, el presidente del Twitter, el Twitter-star, ¿verdad? Presidente del Facebook, y a partir de eso entonces se llamaba, como hicieron en la primera vuelta, se llamaba a la violencia, a la agresión, estos tachos, esta cantidad de basura botada en días pasados, ¿no es cierto? Y a partir de eso, pues, llamar a la agresión, a la violencia entre ecuatorianos. ¿Quién iba a responder en caso de un herido? ¿Qué sucedía si había enfrentamientos que llegaban a ser fatales y nos dejaban a ecuatorianos, a ecuatorianas fallecidos? ¿Quién se iba a responsabilizar por ese llamado criminal a partir de algo que era una farsa que ellos mismos Pero esos focos de violencia financiaron? todavía continúan en algunos Se sectores de mantienen, Quito. se mantienen. Ojalá no se excedan más, ojalá sea el mismo candidato es el que tiene que llamar a la cordura, el mismo candidato es el que tiene que reconocer. Lo pudo haber hecho ayer, ¿sí? Todavía puede reconocer que le faltaron 2 puntos, que le faltaron más de 200,000 votos, pero tiene que llegar el momento en que él mismo haga un llamado a la calma. Ahora, en esta situación, ¿en qué estado se encuentra el proceso en la Fiscalía contra Sedatos? Bueno, esa es una investigación que le está desarrollando la Fiscalía. Sobre eso, tal vez, si es que conseguimos un poco más de información, yo seguiré presentando, ampliando la denuncia. ¿Cómo va a cambiar el país en el tema legislativo también? Porque estamos hablando una nueva legislatura. Donde yo ya no estoy. Exactamente, con nuevos legisladores, obviamente, con una mayoría que se mantiene, no una mayoría abrumadora como sigue teniendo en este momento, pero mayoría finalmente. Claro, el periodo anterior, yo tengo ya 2 periodos por cumplir. En el periodo anterior, en donde Fernando Cordero fue presidente de la Asamblea, no teníamos mayoría. A veces nos olvidamos de eso, no tuvimos mayoría, teníamos que hacer alianzas, cada ley tenía resultados de votación diferentes, no siempre nos fue posible aprobar las leyes, por ejemplo la ley de comunicación se quedó pendiente, claro, precisamente porque no tuvimos mayoría. Ahora tenemos mayoría, ciertamente no la de los 100 legisladores, que era una mayoría amplísima, pero tenemos una mayoría que es importante. Somos los triunfadores de
la consulta popular, cuando esa es una victoria como país, es una victoria como nación. Tenemos mayoría que le va a acompañar al Ejecutivo para las grandes leyes de las grandes transformaciones. Haremos un proceso ordenado. Bueno, yo ya estoy de salida en la Asamblea Nacional. Quienes tomen la posta, pues estoy segura de que superarán lo que se ha hecho en estos años de periodo legislativo. Me parece que tenemos que provocar una transición ordenada. Este es un país planificado, un país que se ha recuperado, un país que salió de la subasta, que salió de la oferta para ser un país que tiene unos objetivos nacionales. Es un pueblo el que ha ganado, es un pueblo el que ha triunfado y es un pueblo al que se desilusionó, a esa parte que se desencantó. Creo que tenemos que recuperarle. Y en ese sentido es que Lenín Moreno, me parece que su mensaje, su carácter, la situación en la que está el país, le da las posibilidades de arrancar con este llamado a otra vez unirnos, otra vez a pensar en el país, a superar los errores, a superar los desaciertos y a construir con confianza los próximos años que se vienen. Geopolíticamente Ecuador se convirtió en un dique. Exactamente, y en una situación muy importante para mirar qué va a suceder con los gobiernos progresistas, o es el fin o simplemente continúan y a partir de aquí podrían regresar otros movimientos, otros presidentes bajo esa línea. Sí, tenemos nuestra historia propia, pero al mismo tiempo me parece que lo que ha sucedido en Ecuador sí sirve como un dique, como una contención del neoliberalismo en América Latina. Eso le da oxígeno, le vitaliza nuevamente a este proceso. No estábamos hablando de ninguna manera de un fin de ciclo. La victoria del Ecuador demuestra precisamente lo contrario. Estos son ciclos que pueden tener más tiempo, pueden tener y pueden recuperar la confianza. No estamos en el mejor momento de la revolución. Eso sucedió hace 4 años cuando obtuvimos esa victoria en primera vuelta, los 100 legisladores. No es este el mejor momento, pero es un momento en donde precisamente se hace posible esta reflexión, este mirar atrás, este saber a dónde vamos, saber lo que hay que corregir. Me parece eso súper importante. Porque en la región ha habido 25 victorias del sector progresista y apenas una derrota con Mauricio Macri en Argentina. Sí, y además, si es que hacemos además un análisis de lo que significa una victoria como nación, el haber prohibido a los funcionarios públicos sus bienes en paraísos fiscales, o tener inversiones, o tener propiedades, paraísos fiscales, sus cuentas, todo eso es importante. O sea, una lucha que me parece la talla moral de Rafael Correa y el temple, las agallas del pueblo ecuatoriano son las que le han dicho al mundo: aquí estamos en este debate, aquí estamos en esta discusión y aquí estamos pues dándole la victoria a la Revolución Ciudadana, con Lenin en la presidencia de la República, con legisladores, mayoría en la Asamblea Nacional. Creo que es un mensaje súper importante el que la gente nos ha ayudado a construir el 2 de abril. Los jóvenes en este momento se convirtieron en importantes en esta elección, tanto los de 16 años que tenían la posibilidad de votar o no, o a partir de 18 años de manera obligatoria. Sí. En esas circunstancias muchos de ellos han vivido solamente este gobierno, han conocido este gobierno. Sí. Muchos de ellos querían también el cambio y votaron por ese cambio, simplemente por esas circunstancias de cambiar las cosas. Pero cómo mirar a esos jóvenes bastante críticos, con mucha formación y que en este momento están demandando algunas expectativas. Hay que desarrollar para ese sector que es súper importante. Tenemos una población joven, ¿sí? No sé si es entre el 30 y 40% de nuestra votación, ¿sí? Del padrón electoral está conformado por jóvenes, que ciertamente es lo que decías, no conocen otro gobierno que no haya sido el de Rafael Correa. Y ellos pueden resultar seducidos por la palabra cambio. Ellos, además, la banca encontró como una manera de purificarse, ¿no? De decir, no, si no tenemos nada que ver con el pasado, nosotros somos arcángeles, aquí tocamos el arpa, aquí no hay conflicto de intereses. Para un joven probablemente el mensaje no llegó con toda la fuerza, eso de que quien tiene el poder económico capture el poder político, también esa no significará una amenaza para la democracia, ese conflicto de intereses, como no lo vivieron, como solamente lo escucharon de los papás, como lo escucharon de los abuelos, lo que significó el salvataje bancario por conflicto de intereses. La banca era banquera y también gobernante, entonces tal vez eso no llegó a calar muy hondo en los jóvenes, pero también creo que
hay algo que nosotros sí debemos corregir. Tenemos que recuperar en el mismo gobierno la rebeldía de los jóvenes, la forma de ver la educación superior, la forma de ver el mundo que tienen los jóvenes. Me parece que hay algunos temas donde sí podemos corregir, hay algunos temas pendientes para que provoquemos que sean ellos los que digan: apoyamos este gobierno porque nos da oportunidades, porque nos da esperanzas, porque construye un futuro no solamente para la juventud, sino para todo el país. Organizaciones de mujeres, por ejemplo, creo que los pedidos, las peticiones de las mujeres son pedidos legítimos, que tienen que ser revisados, que tienen que ser considerados. Ojalá este sea el momento para recuperar el diálogo con estas organizaciones. Como decía al inicio, muchísimas de esas organizaciones son las que pusieron la mesa para que la revolución llegue hace 10 años. Muchísimas de esas organizaciones son las que habían luchado por décadas, por la gratuidad de la educación universitaria, por la gratuidad de la salud, de la educación, por tener un país por encima de los poderes fácticos, por tener una economía controlada desde el Estado y no desde la banca. Entonces, esas organizaciones no pueden ser ni invisibilizadas ni olvidadas. Me parece que podemos entablar con ellos nuevos canales y podemos dar señales para que un reencuentro sea posible. Y finalmente, Rosana, con esta victoria, Ecuador ha dicho que pese a lo que hemos hablado, los jóvenes un poco tienen otro esquema. Ecuador tiene memoria de lo que ha pasado en los últimos años en el país, tiene memoria de lo que vivió hace 20 años con el feriado bancario, con las crisis políticas. ¿Ecuador es un país de memoria? Velasco Ibarra decía que este es un país oral y desmemoriado, ¿sí? Y tiene todavía mucho sentido esa expresión que duele, es una expresión que duele, ¿no? Yo veía cómo los socialcristianos, pues, resulta que pudieron asimismo purificar una imagen del gobierno represor, que fue el del socialcristianismo, ¿no? El Febres Corderato le dejó al país muertos, le dejó desaparecidos, le dejó dolor hasta este momento, dolores que no pueden ser superados cuando tienes a un familiar entre los desaparecidos. Luego la banca propuso a su propio candidato, otra vez, no es la primera vez que lo hacen, en algún momento gobernaban, hace 4 años lo pusieron como candidato y hoy pues sostuvieron esa candidatura y fíjate que era una candidatura que creció. Entonces, podemos decir que hay momentos de memoria del país que son los que no permitieron el retorno de la bancocracia, el retorno de la oligarquía. Pero creo que hay que seguir trabajando por hacerle más fuerte a la memoria del país. Creo que se hace indispensable entre las misiones que ha desarrollado Lenin y que nos han dado grandes satisfacciones, momentos tan gratos de reivindicación de los derechos, de reconocimiento de estos pueblos tantas veces ocultos, tantas veces invisibilizados. Creo que se hace importante también hablar de una misión por la memoria, de una misión que nos hable de una revolución de la conciencia. ¿Sí? Me parece que eso es importante. Un pueblo construye todos los días sus registros, sus sentires. Lo que ve en los medios de comunicación tal vez no ayuda a la construcción de un país más cohesionado, de un país más unido, de un país más consciente de que los desafíos de las mayorías tienen que ser defendidos, de que las reivindicaciones de todo lo que costó llegar a tener derechos puede destruirse tan fácilmente, igualito que como se destruye en un terremoto. ¿Nos acostumbraremos a tener un estilo diferente con Lenín Moreno como presidente? Sí. Le vamos a extrañar muchísimo a Correa, a Rafael Correa. Le vamos a extrañar muchísimo y le vamos a reconocer como un gran ser humano, ¿sí? Haber asumido el país, en qué condiciones asumió y en qué condiciones le deja ahora al Ecuador. Creo que es un país listo para el despegue. Creo que es un país del que se habla en todo el mundo, pero porque tiene su propia historia. Este es un país en donde el pueblo, sabía lo que era tumbar presidentes que traicionaban, pero también supo reconocer a un presidente el momento de darle su voto, de darle su confianza. Ahora viene Lenin, toma la posta en otro momento de la historia del país, con otro carácter, con una historia propia también, y creo que el país va a estar
en pocos días, ya cuando calmen todas estas aguas turbulentas que se presentan luego del periodo electoral, pero que también son motivadas por quienes están a la cabeza, en este caso son un poco violentos, bastante violentos, pero luego de esto vendrá ya la calma y sabremos pues respetar, el pueblo sabrá respetar y hacer valer su votación, su decisión, y sabrá reconocer a quien ya es nuestro presidente, Lenín Moreno, como la persona que es, sencillo, dialogante, conciliador, pero también firme, decidido, dispuesto a entregar lo mejor por el país que va a ser gobernado por él. Rosana, muchas gracias. Gracias, gracias por a ustedes. acompañarnos. En esta oportunidad, Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, haciendo un análisis y un balance de la jornada electoral que definió a Lenín Moreno como presidente electo en el Ecuador y a Jorge Glass como vicepresidente. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Como siempre, felicidades. Ecuador no para.